Hola a todos chicos, seguimos entonces con el tema de probabilidad. Vamos a ver hoy cómo se define probabilidad. Para ello primero vamos a recordar que era la frecuencia absoluta de un suceso, que le vamos a llamar f de a, y la frecuencia absoluta no era más que el número de veces que ocurría ese suceso. Pues por ejemplo, volviendo al ejemplo de lanzar un dado, yo puedo lanzar el dado 25 veces, contaría cuántas veces, pues me salió un 3, entonces la frecuencia absoluta de 3 sería ese número de veces en los que yo obtuve ese resultado. La frecuencia relativa sería ya el número de veces, la frecuencia absoluta que hablábamos antes, pero dividida entre el número total de experimentos. Pues si el 3 me salió 7 veces, pero hice un total de 30 experimentos, pues la frecuencia relativa sería 7 dividido por 30. Bueno, como veis, la frecuencia relativa, que le vamos a llamar HA minúscula, cumple las siguientes propiedades. Siempre va a ser un número entre 0 y 1, lógico, porque el número de experimentos siempre va a ser igual o mayor que el número de veces que obtuve ese resultado. La frecuencia relativa del espacio muestral completo va a ser 1, lógicamente, porque siempre obtengo un elemento del espacio muestral como resultado. Y si tengo dos sucesos con intersección vacía, que no tienen nada en común, la frecuencia relativa de su unión es la suma de sus frecuencias. Bueno, pues se define probabilidad de un suceso A como el límite de esta frecuencia relativa, cuando el número de repeticiones del experimento tiende a infinito. Es decir, ¿cuál sería, por ejemplo, la probabilidad de sacar un 3? Pues según esta definición, pues yo tendría que lanzar el dado infinitas veces y ver a qué número tiende esa frecuencia relativa de sacar un 3, que sería un sexto, ¿no? Lógicamente, como veis, esta definición de probabilidad pues es poco práctica porque no puedo realizar un experimento el número suficientemente de veces pues para, o sea, podría realizarlo, ¿no? Pero tendría que ser una cantidad importante para poder hacerme una idea de qué ocurriría si ese número de experimentos lo hiciese infinitamente. Por eso vamos a ver otra definición de probabilidad, que es la que se llama definición axiomática. Esta definición la introdujo Kolmogorov y consiste en establecer unas propiedades que se llaman axiomas, por eso se llama definición axiomática, unos axiomas que son unas propiedades que se aceptan como ciertas sin demostrarse, ¿vale? A eso se llama axiomas, son propiedades de partida, por así decirlo. Y a partir de esos axiomas se va a construir una teoría sobre probabilidad. De esta forma vamos a llamar probabilidad a cualquier función P, va a ser una función la probabilidad, que a cada suceso A de mi experimento aleatorio de un espacio muestral E le voy a asignar un número, que es la probabilidad de A. O sea, la probabilidad no va a ser más que una función que a cada elemento de mi espacio muestral le asocia un número. Pero ese número tiene que cumplir las siguientes propiedades, que son los axiomas. Debe cumplir que para cualquier suceso A, la probabilidad tiene que ser un número positivo. Además, la probabilidad del espacio muestral completo debe ser 1. Y si yo tengo una serie de sucesos de mi espacio muestral que no tienen elementos en común, ¿vale? Si yo cojo una pareja de aquí, el A1 y el A2, y los interseco, me da vacío. Si cojo el A1 y el A7 y los interseco, me da vacío. Si cojo cualquier pareja de aquí, es decir, A I y AJ, y los interseco, me va a dar vacío siempre. Entonces, cuando ocurre eso, la probabilidad de la unión de todos esos sucesos debe ser la suma de las probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, una probabilidad es una función que a cada elemento del espacio muestral le asigna un número, pero con ciertas reglas. Y esas reglas son estas. Probabilidad de un suceso positivo, probabilidad del espacio muestral siempre 1, y la probabilidad de la unión de sucesos, siempre que estos sean disjuntos, es decir, no tengan elementos en común, la probabilidad de la unión debe ser la suma de las probabilidades. Bien, pues esta probabilidad, así definida, con esos axiomas, va a tener una serie de propiedades. Las propiedades son las siguientes. La primera, la probabilidad de un suceso y la de su contrario suman siempre 1. Probabilidad del contrario de A, por tanto, va a ser 1 menos la probabilidad del suceso. Bueno, aquí tenemos la demostración, que es muy sencilla. Como A unido con su complementario me da el espacio muestral completo y además la intersección de A con su complementario es siempre el vacío, pues utilizando el tercer axioma, la probabilidad de la unión de estos dos elementos debe ser la suma de las probabilidades. Vale, pero la probabilidad de la unión es la probabilidad del espacio muestral completo, que era 1. Entonces, 1 es lo mismo que probabilidad de A más probabilidad de contrario de A. Despejando de aquí probabilidad de contrario de A, pues obtenemos lo que queríamos. Con lo cual, a veces hay problemas en los que me piden calcular una probabilidad y a lo mejor es más sencillo calcular la probabilidad del contrario. Entonces, es una propiedad importante a tener en cuenta.
Más propiedades, pues la probabilidad del suceso imposible es 0. Bueno, lógico, si no sería una probabilidad pues poco interesante. Si un suceso es imposible, lo lógico es que su probabilidad sea 0, igual que la del suceso seguro, pues tendrá que ser 1, ¿no? Bien, demostración de esto. Bueno, pues el suceso imposible es lo contrario del espacio muestral completo. Bien, como tenemos el axioma de que la probabilidad del espacio muestral es 1, pues la probabilidad de su contrario tiene que ser 1 menos él, o sea, 1 menos 1, 0. Bien. Otra propiedad más. Si un suceso A está contenido en un suceso B, ¿vale? Si los elementos de A están también en B, pues la probabilidad de A debe ser menor o igual que la de B. Bien, tenemos aquí también la demostración. Le vamos a llamar C al conjunto formado por B menos A, los elementos que están en B, pero que no están en A. Bien, por lo tanto, ¿qué va a ser A intersección C? Pues A intersección C va a ser el vacío, ya que C son los elementos de B que no están en A, o sea, no va a tener nada en común con A. A intersección va a ser el vacío. Y A unido a C va a ser exactamente B, porque a B le quité los elementos de A. Si le vuelvo a unir A, me va a dar C. Entonces, la probabilidad de B será la probabilidad de esta unión. Pero de esta unión sabiendo que los elementos A y C no tienen nada en común. Con lo cual, utilizando de nuevo el axioma 3, la probabilidad de esta unión será la suma de probabilidades. Con lo cual, la probabilidad de B es lo mismo que la probabilidad de A más la de C. Lógicamente, de aquí deduzco que la probabilidad de B entonces tiene que ser más grande que la probabilidad de A, ya que aquí tengo un sumando que sería mayor o igual que 0. Bien, más. Cualquiera que sea el suceso A, su probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1, ¿vale? La probabilidad es un número comprendido siempre entre 0 y 1, importante. Al resolver un problema no me puede dar una probabilidad 25, ¿vale? Bien, ¿cómo se demuestra esto? Pues claro, cualquier subconjunto está contenido en el espacio muestral completo, con lo cual la probabilidad de A tiene que ser menor o igual que la probabilidad de E, según hemos visto en la propiedad anterior. Entonces, la probabilidad de A es menor o igual que la de E, que es 1. Entonces, siempre va a estar entre 0 y 1. Más, si A y B son dos sucesos cualesquiera, la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades menos la probabilidad de su intersección. Muy, muy importante, ¿vale? Dados dos sucesos del espacio muestral, la probabilidad de la unión es probabilidad de uno más probabilidad de otro menos probabilidad de que ocurran a la vez. Bien, aquí tenemos la demostración. Tenemos entonces A unión B, lo podemos escribir de la siguiente forma, fijaos. A unión B intersección el contrario de A. Fijaos, eso es fácil. Tenemos aquí A, tenemos aquí B. A unión B sería todo esto, ¿no? Bueno, pues A unión B lo podemos escribir como A, es decir, el conjunto A, unido con B el contrario de A. B y el contrario de A, B intersección el contrario de A, sería esto de aquí. Vale, eso sería B intersección contrario de A. Entonces, como veis aquí, A unión B, todo esto lo puedo escribir como A, que sería esto de aquí, unión B intersección contrario de A. Además, el conjunto A y el conjunto B intersección contrario de A, el que tengo aquí en rojo y el conjunto A, pues tienen intersección vacía. Con lo cual, ¿cuánto va a ser la probabilidad de esta unión? Pues es la suma de estas dos probabilidades, ya que los dos conjuntos no tienen nada en común. A unión B será probabilidad de A más probabilidad de B intersección A contrario. De una manera análoga hacemos B. B lo podemos escribir como B intersección A, es decir, B lo puedo escribir como la parte que está intersecada con A unida la parte que está intersecada con su contrario. Y estos dos subconjuntos también su intersección es vacía, con lo cual la probabilidad de B será la suma de estas probabilidades. De esta forma, despejando de aquí probabilidad de B intersección contrario de A, tendríamos que esta probabilidad sería la probabilidad de B menos probabilidad de B intersección A. Así que de esta forma, juntando estas dos propiedades que tenemos aquí, la probabilidad de A unión B, que es lo que ponemos aquí, será probabilidad de A más, y en lugar de probabilidad de B intersección A, utilizamos esta igualdad de aquí, que será más probabilidad de B menos probabilidad de B intersección A. Y ya veis, muy sencilla, pero muy, muy útil esta propiedad. Se utiliza muchísimo. Veamos ahora la propiedad 6, que se llama probabilidad de la unión de un número finito de sucesos.
Bueno, pues esa propiedad 5 que acabamos de ver la podemos generalizar, se puede extender al caso de 3 o de más sucesos. En el caso de 3 la tendríamos aquí, la probabilidad de la unión de 3 sería primero la probabilidad por separado de cada una de ellas, sumada. Ahora le resto la probabilidad de intersecar los 2 a 2, menos probabilidad de A intersección B, A intersección C y B intersección C. Y ahora sumo la probabilidad de intersecar los 3 a la vez. En general, si yo quiero probabilidad de la unión de K sucesos, A1, A2, A3, AK, primero hago probabilidad de A1 más probabilidad de A2 más probabilidad de A3 hasta probabilidad de AK. Esto sería este sumatorio de aquí. Sería lo equivalente a esto, pero en lugar de con 3 sucesos, pues con los que fuesen, con K en este caso. Luego le resto la probabilidad de ir intersecándolos de 2 en 2. A1 con A2, A1 con A3, A1 con AK, A2 con A3, A2 con A4, A2 con AK, así sucesivamente. Eso es sumatorio, ¿vale? Interseco el elemento AJ y el elemento AI. Después sumaría intersecar de 3 en 3, restaría intersecar de 4 en 4 y así hasta intersecarlos todos. En el caso de intersecarlos todos, pues para ver si sumo o resto, pues miraríamos este signo, ¿vale? Esta es la expresión general de esta regla de aquí, que yo creo que aquí en el caso de 3 casos se ve bien, en el caso de 4 lo decidiríamos bien y bueno, esta es la expresión general por si nos hiciese falta. En el próximo vídeo haré varios ejemplos utilizando estas propiedades para aclarar esta teoría. Nada más, chao, chao.